Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hermosa y linda tarde. Agradecemos, querido Dios, porque aún en el frío, tu amor, bendito Dios, transmite nuestro corazón para llegar a la iglesia y darte honra y gloria en esta tarde. Pedimos la bendición por aquellos que no han podido llegar, tienen circunstancias, tienen dificultades, pero esperamos, Señor, que tu gracia y tu amor llegue a las vidas de ellos donde se encuentren. Y que el día de mañana, querido Dios, todos juntos podamos estar acá, adorando, alabando y glorificando tu nombre. Permite, querido Dios, en esta hora, al impartir tu palabra a tus hijos, a tu pueblo, querido Dios, tú instruye mi vida primeramente a mi persona, para que estas palabras, Señor, sea efectiva y también tenga poder, Señor, sobre cada corazón. Queremos permitir en esta hora que tus ángeles cuiden alrededor nuestro y que tu Santo Espíritu sea el invitado y don en esta hora a la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, muchas veces nosotros pasamos por alto lo mejor que debe de haber en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios. Muchas veces descuidamos la parte primordial de nuestra relación con Dios. Cuando digo eso, ustedes podrán pensar, ¿será el estudio de la palabra de Dios? ¿Será la oración? ¿Será mi comunión completa con Dios? Todas esas áreas tienen que ver con tu vida y tienen que ver con mi vida. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué hay ocasiones o hay momentos o hay circunstancias cuando nosotros tenemos un nivel espiritual muy alto y de repente decaemos? Ustedes se preguntarán, ¿por qué la vida es así? En la vida, hermano, quieras o no, tiene que ver de todo en el camino del Señor. Van a haber momentos que vas a ir hacia la cumbre y van a haber momentos que si tú no te mantienes en esa cumbre, vas a ir hacia abajo y vas a ir hacia abajo. Y tristemente, todo esto depende por la relación que nosotros obtenemos con Dios muchas veces. Muchas veces nuestra comunión no es plena con Dios. Muchas veces nuestra comunión con Dios no es completa, hermano. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en cosas pequeñas nosotros renegamos. Y eso se debe a una comunión con Dios. Algunas de las razones, el resentimiento nos afecta en nuestra relación con Dios cuando no hay un perdón. Pero cuando hay un perdón, tú debes de tener paz en tu corazón. Porque si tú perdonas, Dios también te perdona a ti. Pero si tú no perdonas, Dios tampoco te puede perdonar. Entonces, no hay comunión, no hay paz en el alma. Y vivir una vida, un alma, un ser, un corazón herido y quebrado, hermano, no tiene sentido una vida cristiana de esa manera. ¿Por qué no resolver el problema cuando en verdad se da? Y llegar a un final. Ponerle un stop y decir, esto hasta aquí llega y mi vida sigue de comunión con Dios. Pero muchas veces eso no es así. Yo traje este pensamiento porque Jesús tuvo dificultades como nadie. Yo creo que si nosotros vamos a la Biblia y buscamos las circunstancias y los problemas que cada uno de los grandes hombres vivieron, nadie los vivió más que Jesús. Y sabe una cosa, lo triste que a Jesús iba y se lo decían en su cara. Y no crea que se lo decían de buena manera. Iban y le hablaban a Jesús con saña. ¿Sabe qué es una saña? Con maldad. De ver dónde lo agarraban y él caía en la trampa para decir, y este es el Hijo de Dios. Fíjese Jesús cómo fue provocado en toda circunstancia. Él nunca fue bien visto por los hombres que se creían superiores a él. Entre ellos tenemos los grandes hombres, eruditos aparentemente como los escribas. Tenían una creencia. Los fariseos tenían otra. Los saduceos tenían otra. Eran como sectas religiosas y todo esto. Atacaban a Jesús. Y no crean que era solo uno, hermano.
Muchas veces Jesús estaba en el mensaje, o estaba aconsejando a sus discípulos, o estaba con la multitud alimentándolos, y llegaban allí nada más ¿para qué? Para criticar a Jesús. Y la crítica, honestamente, es del diablo. La crítica destruye, te carcome tu vida espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo eso le fascina. Entonces el enemigo lo que hacía, mandaba a diferentes hombres para que atacasen a Jesús. ¿Y sabe qué hacía Jesús? Cuando lo atacaban, dice que él callaba. No crea que para Jesús era fácil, porque Jesús se humanizó como tú y yo, para poderte entender a ti y poderme entender a mí. Si no, no nos hubiera podido entender. Vamos a ir a un texto maravilloso en Lucas 11, y vamos a ver dónde Jesús vence toda circunstancia, según el comentario. Lucas 11:1. Si alguien lo tiene, denle lectura, hermano. Un día estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Ok, mire, hermano, dice que en esa ocasión que aconteció, dice que Jesús estaba ¿qué? Orando. Mire, hermano, qué importante es la oración, hermano. Hermano, yo creo que es el corazón de un buen cristiano en comunión con Dios. La oración, hermano, es tan eficaz, dice el Señor, tan poderosa, y es cortante, dice, como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. La palabra te lleva hasta allí, pero no basta la palabra, basta la palabra y la oración, la comunión con Dios. Debe ser completa, no a media. Yo no sé cuántos acostumbran acá a comerse el arroz, o los frijolitos, o la crema, o qué sé yo, sin tortilla. ¿A quién no le gusta comer sin tortilla acá? Que no comer tortilla. Una o dos personas, y los demás les gusta la tortilla. Levante lo que les gusta la tortilla. Yo estoy también en la cola, también en la cuenta. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces quiere decir que si usted come solo el alimento, el arrocito, y no le pone la tortilla, usted no le siente sabor. Una vida de estudio que no tenga oración es una vida que se va a morir, hermano. Porque una persona que no se adapta a convivir con Cristo completamente se va a morir. O algunos se acostumbran que porque estoy cansado voy a la cama y por lo menos me conformo a orar, siquiera acostado. No lo hagas, porque tienes propósito en tu mente, porque lo estás haciendo así, porque estás cansado, y eso a Dios no le agrada, porque no lo estás haciendo con el corazón, nomás estás saliendo de un compromiso porque tengo que orar. ¿Y esa es la manera de un buen cristiano? No, mi querido hermano. Te vas a acostumbrar. No lo haces ni de rodillas, lo haces acostado. Vaya el momento que no lo vas a hacer ni acostado. Por último, no va a existir oración y te vas a morir. Entonces, dice que Jesús aquí había estado orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos, Señor, le dijo: enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Quiere decir que Juan, el Bautista, el que bautizó a Jesús, era un hombre de oración, porque aquí lo mencionan ellos. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Entonces, ¿por qué llegan ahora los discípulos y le preguntan: Señor, enséñanos a orar? Yo no le voy a decir a alguien: enséñame a orar, si no sabe ni orar ni para él, sí mismo, mucho menos va a saber orar para mí o para ayudarme a orar. Los discípulos fueron a Jesús porque sentían el toque del Espíritu, hermano, en la oración. Sentían que esa oración de Jesús penetraba en el alma de cada ser. Cuando le escuchaban, dicen que multitudes lo seguían, hermano. Cuando oían hablar a Jesús y veían que si era el Hijo de Dios, lo que creían en él, dicen que lo seguían, porque sabían que era el Hijo del Dios viviente. Había poder en Jesús. La oración, cuando salía del corazón de Jesús, se transmitía en el alma de los demás, hermano. Contagiaba. ¿Por qué? Porque tenía comunión con Dios. Ese es el problema de la iglesia, hermano. Nosotros no hemos aprendido todavía a orar. No hemos pedido todavía, como los discípulos pidieron: Señor, enséñanos a orar. Yo no sé cuántos de ustedes le han dicho al Señor cuando están de rodillas: Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame que la oración, cuando yo la haga, toque mi alma. Y que cuando yo oro por un estudio, ese estudio sea eficaz y esa palabra tenga poder y ser transmitida en el corazón de esa persona.
necesitamos aprender a orar. Hay momentos difíciles, hay momentos duros, hay momentos que nos puede agobiar en la vida. Y si no te agarras de Jesús a través de la oración y el estudio, no va a haber poder. Una de las cosas donde uno llega a convencerse, llega a darse cuenta, cuando tú escuchas a orar a alguien en la angustia. Oyendo a la hermana Consuelo cómo oró las 2 noches, que nos quedamos toda la noche con ella. Una noche hasta las 7 de la mañana. Y en la otra casualidad que el hermano Pascual llegó hasta como las 3 de la mañana. 2 noches seguidas. Créame, a mí me partía el alma oír orar a la hermana Consuelo. Gemía mi corazón, latía mi alma. Porque esas son las oraciones que cada hijo de Dios debe tener. Pero muchas veces esperamos la angustia. Esperamos que el dolor llegue para orar de corazón. No, Jesús dice que cuando Él oraba porque quería y tenía la seguridad que a través de la oración su vida se conectaba con el cielo mismo. Eso es lo que nosotros necesitamos para que la iglesia sea una iglesia de poder, una iglesia que ora pero que no tiene propósitos. Esa oración no es eficaz. La oración tiene que tener un sentido, tiene que tener un propósito, tiene que tener un plan en tu vida. ¿Por qué oras? Uno de mis pensamientos ha sido primordial en mi vida: orar para ser mejor cristiano a pesar de las dificultades de la vida como humano. Otra ha sido orar para nunca salirme de la iglesia. Otras cosas ha sido orar para no contagiarme lo que el mundo tiene. Hay muchos propósitos, pero el punto primordial, orar para que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, es un plan maravilloso. Yo sé que necesitamos esa comunión con Dios. ¿Sabe? Hablando con el hermano Noé, si llegan los 10 días, la hermana no le ve mejor a la volver a traer, hermano. La volver a traer así como está. Ahora, si yo pregunto a la iglesia, ¿qué va a hacer la iglesia? Si la iglesia nos uniéramos y dijéramos, vamos a ayunar por el poder del Espíritu Santo para que Dios obre en la vida del hermano Consuelo, yo no sé cuántos levantarían la mano. ¿Cuántos harían el ayuno y entrar en oración para la bendición por nuestra hermana? Yo lo haría, hermano, con todo el alma. Eso es lo que la iglesia necesita. Mientras no lleguemos a ese punto, hermano, nuestra oración no le vamos a sentir ni el sabor, ni nosotros mismos, mucho menos otro que te la escuche, porque no tiene poder. Por eso los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Tenemos que pedir al Señor que nos enseñe a orar, y no orar desesperado, hermano. No orar porque tengo que descansar, tengo que dormir 5 minutos, 7 minutos, Señor, 3 minutos, buenas noches, y me voy a la cama y ya. Mejor no orar, porque eso no tiene sentido. Eso no te edifica, eso no te hace crecer, eso no te hace más amar a Jesús, porque no tiene propósito. El propósito es orar por un compromiso, por una decisión o por algo y ya. No, la oración tiene un sentido, y el sentido maravilloso es que tu vida tiene que estar unida con Jesús a través de esa comunión. Vamos a ir a otro texto. Quiero avanzar un poquito más. Vamos a ir a Lucas. Tengo muchos textos sobre esto de la vida de Jesús. Vamos a ir a Lucas 5:15. Regrese un poquito atrás. Lucas 5:15 y 16. Si alguien lo tiene para avanzar, léalo. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que las sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otra vez, hermano. Mire, dice que la fama de Jesús se extendía. Y cuando la fama de Jesús se extendía, Él no buscaba a la multitud para que lo vieran, para que lo oyeran. Jesús era humilde, hermano. Jesús buscó en el secreto esa comunión con Dios. Mire qué maravilloso dice el texto. Pero su fama se extendía más y más. ¿Qué es fama para ti? Yo pregunto, ¿qué es fama?
¿Alguien? ¿Qué es fama? Ser reconocido. Ser reconocido. ¿Qué otra cosa puede ser fama? Fama, porque si la gente lo conoce de su actitud o que sabe mucho. Una de las grandes famas, gracias hermano, una de las grandes famas, no lo vayan a ver de esta manera, pero véanlo en el otro punto positivo, no lo vean negativo, hermano. Pero ¿qué pasó cuando dice la historia? Michael Jackson muere y estaban vendiendo el guante de él de oro, no recuerdo si eran $150,000. Ese es fama. ¿Qué le pasó a este Pelé? El que jugaba en la selección del Brasil hace muchos años, como el 70, por eso yo estaba muy tierno de edad. Pero recuerdo que también el zapato de ese hombre que usaba lo estaban vendiendo caro también. Esa es fama. La fama, hermano, te lleva a que el mundo te conozca, a que el mundo sepa quién eres tú. Aún en cierta ocasión me dijeron, yo tenía una edad de 19 años, 20 años. Y me dijeron, Enrique, vas a ir a jugar al estadio del Brasilia, de un lugar Suchitoto de El Salvador. Cuando dijeron estadio, yo me alegré, hermano. Yo dije, pero todo esto está más alto que yo, y yo con mi estatura, yo era bien flaquito. Pero algo ven en mí que yo no lo puedo ver. Y lo que ellos veían, la empresa donde trabajaba veía que yo era una persona delgada, muy ágil, y ponía bien el balón a quien se lo ponía. Prácticamente le estaba poniendo el 50 del gol. Era un joven de 19 años, 20 años. Y recuerdo que mi jefe me dio el trabajo más suave para que mi vida no se malgastara. Yo tenía que estar jugando cada domingo. Me cuidaba mi salud para estar bien para ese día. ¿Por qué? Porque yo quería verme diferente, quería verme mejor, si era posible que los demás. Quería tener como una fama de que yo era bueno para jugar. Y ¿saben qué? Los que eran más altos me descuidaban y decían, no, ese está muy chaparrito, o ese no pasa nada. Ese era el peligro, hermano. Muchas veces uno ve la apariencia, pero uno se equivoca. Entonces todo lo que tú tratas de hacer por un bienestar humano es fama. Y esa fama es una vanidad que al final se va y se pierde. Pero la fama de Jesús era diferente. La fama de Jesús tenía que ver con la conexión con Dios. Y por eso, cuando la palabra del Señor dice, pero su fama se extendía más y más. Y dice, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mis hermanos, miren, cuando la gente oía a Jesús, era tocada, hermano. Cuando la gente oía a Jesús, eran compungidos del poder de Cristo. El amor que Jesús tenía era un amor incomparable al amor humano. El amor de Cristo no era un amor con envidia. El amor de Cristo no era un amor con rencor. El amor de Cristo no era un amor a cambio. Si tú me das, yo te doy. El amor de Cristo era un amor desprendido, hermano. Le sirviesen o no, Él bendecía al mundo. Ese era el amor de Cristo, por eso su fama se extendía y toda la gente lo seguía para escucharle como Él hablaba. Y también dice que muchos, y para que le sanase sus enfermedades. Mucha gente iba por ser sanada, hermano. Y muchos eran sanados y muchos no. Porque muchos querían buscar sanidad con condición. Si me das, yo te sigo. Si no, no te sigo. Entonces muchas veces la gente lo hacía con propósito. Pero mire, Jesús dice en el 16, mas Él se apartaba a lugares. A lugares, no era solo un lugar, eran diferentes lugares, desiertos, y oraba. Esa es la vida de Jesús. Esa vida de oración es la que nosotros necesitamos. Cuando nuestro interés, nuestro deseo, nuestro anhelo despierte con todo el corazón, servirle a Jesús como debemos servirle, tú y yo vamos a orar más. Tú y yo vamos a hacer crecer más esta obra. Pero tenemos que orar con el corazón. Porque hay otro punto. Muchos caemos porque no oramos. Muchos nos desanimamos porque no oramos. Muchos nos podemos ir de la iglesia porque no oramos.
no hay comunión con Dios. Y cuando Jesús oraba, dice que también cuando Él oraba con el Padre Celestial, dice que el rostro de Jesucristo muchas veces radiaba. Los manantiales eternos del cielo brillaban, los rayos de luz caían sobre su vida porque en verdad tenía comunión con Dios. Su rostro, su semblante era que cada vez era más manso, era más humilde, era más tocante a toda alma sedienta de esperanza y amor en Cristo. Su vida de oración, hermano, era una vida plena de comunión con Dios. Me hace recordar cuando Jesús estuvo en el lago de Genesaret, allí predicando Jesús. Cuando estuvo Jesús en el lago de Galilea, a la orilla, cuando subió sobre la barca de Pedro, y toda la gente alrededor afuera, a la orilla del lago, escuchando a Jesús, y Jesús un poquito adentro, para que no lo fuesen a apretar o supiesen o quisieran tomarlo. Él un poquito navegó hacia adentro. Dice que desde allá Jesús predicaba la palabra. Yo me he preguntado hoy en día, esas piedras donde esa gente estuvieron sentadas, si esas piedras pudieran decirnos el secreto de la oración de Cristo, yo creo que nuestras vidas serían más consagradas a Dios. Si esas piedras nos dijesen cómo Jesús oraba, tú y yo seríamos más tocados por el Espíritu de Dios. Y si fuéramos al monte Getsemaní, cuando Jesús oraba debajo de aquellos olivos, que aún dicen que todavía preservan tronquitos, todavía recuerdo de hace más de 2000 años, de esos grandes olivos, dice que Jesús iba y allí se arrodillaba. Si esos árboles estuviesen hoy en día y alguno de nosotros pudiese viajar allá, si esos árboles pudiesen hablar y nos dijeran los secretos de oración y comunión con el Señor, yo creo que seríamos mejores cristianos. Pero lo que nos hace falta es más fe. Yo te voy a poner un ejemplo, y esto es una gran realidad. Ponte a pensar que el tiempo va a correr, y va a correr. No sabemos si van a haber personas acá que van a padecer de enfermedades más terribles. Yo sé que mi Señor necesita hombres y mujeres preparados para esa hora. Muchos hermanos, el diablo va a tratar de atormentar a muchos hijos del Señor. Y el que es débil lo va a atrapar, hermano. ¿Y qué pasa si esta iglesia es de oración? ¿Acaso Dios no necesita mujeres y hombres de oración para una crisis? Claro que sí. Tú y yo tienes la oportunidad de prepararte para esa hora. Jesús te da el ejemplo de su relación, de su comunión con Dios. Pero muchas veces el mensaje de la oración de Cristo lo vemos de menos. No, yo lo veo como lo más grande, como la historia más brillante de Cristo en esta tierra. Su comunión con Dios a través de la oración es lo que ha permitido que tú y yo abras el corazón para poder caminar con Él. Si no hubiese sido por Jesús, tú y yo estaríamos perdidos hoy en día. Pero gloria a Él, que vino, murió, soportó, aguantó, lloró, sufrió, de todo, pero al final triunfa. Cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiero decirte, mi querido hermano, tu victoria no está por lo que tú haces, o como tú prediques, o como tú hables, o como tú ores, o como tú estudies. Tu victoria está si te escondes cada momento en los secretos maravillosos de Jesucristo, tu Salvador. Amén. Allí donde tú tienes la victoria. Si tu secreto es Cristo Jesús, si te escondes en Él, tendrás victoria hoy, la tendrás mañana. Y si la tienes mañana, tenlo por seguro que lo tendrás en el día hasta que lleguemos a la eternidad. Amén. Quiero llegar a un texto más. Tengo mucho, pero voy a quedar ahí. Vamos a ir a Mateo 14, 23. Mateo 14, 23. Leanlo y lo tienen, ¿no? Despedida la gente, subió al monte, pasó a orar
Amén. Amén. Aquí había alimentado a 5,000 personas, sin contar, dicen, niños y mujeres. Y ustedes se dan cuenta acá que la Biblia, la palabra del Señor una vez más nos dice, una vez más, hermano, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba solo, estaba allí solo. ¿Estaría Jesús durmiendo, hermano? ¿Estaría Jesús roncando como algunos roncamos? ¿Estaría Jesús comiendo? ¿O estaría Jesús ahí conversando cosas que no te dan crecimiento espiritual? ¿O se había ido de viaje a un paseo? ¿A una feria? ¿O a algún lugar a distraerse? Donde él pudiese disfrutar su vida a su antojo como él quisiera. ¿O se había ido de compra? Ninguna de esas Jesús estaba haciendo en esa hora, y nunca lo hizo. Sino que su vida dice que era de esta forma: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Pero ¿qué hacemos algunos de nosotros? Venimos a la iglesia y vamos conforme que ya fui a la iglesia. No estudié la Biblia todo el día, ni en la madrugada, ni en la noche, pero escuché predicar la palabra, con eso basta. No, hermano. Si tú llegas de acá a casa y tienes el deseo en tu corazón tomar la Biblia nuevamente y estudiarla y orar, hazlo, porque ese es tu crecimiento, esa es tu comunión con Dios. Pero yo estoy seguro que muchos vamos y aguardamos la Biblia, y como ya mañana es sábado, me voy a acostar tranquilo, pues mañana escucho nuevamente. El punto no es que escuches, el punto no es que oiga, el punto es que tú pongas tu vida en el esfuerzo diario de continua comunión con Dios para tu crecimiento. No puedes mantenerte lo que escuches solamente, sino lo que tú mismo practiques con tu propia vida, sacrificando tu vida misma para tu propio crecimiento. Porque Jesús nos da el ejemplo aquí. Después que había despedido la multitud, Jesús no dice que se fue a dormir. Jesús no dice que se fue de compra. No, la Biblia dice despedida la multitud. Se imagina Jesús, después que había hecho el milagro de alimentar una gran cantidad, estaba cansado. Para nosotros como humanos podíamos decir, ¿por qué no se fue Jesús a dormir? Si había estado cansado con tanta gente, con aquel bullicio que decía, tenemos hambre, y la gente dice que no se iba. Y todavía Jesús, para que no lo perturbara y él buscara la comunión con Dios, dice que todavía los mandó a recostarse todo en el pasto a donde estaban. ¿Y qué tenían? Pues no tenían cantidades, tuvo que orar, tuvo que buscar la comunión con Dios para alimentarlo a través de unos panes y unos pececillos. Pero dice, despedir la multitud, subió al monte a orar aparte. Después de estar con la multitud, yo me pregunto por qué mi maestro, después de haber estado con ellos en una faena, no sé de cuántas horas, ahora nuevamente va aparte, dice, y va a orar otra vez. Tómelo amablemente. Pero anda muchas veces, me dice, bueno, me dice que no, ¿y qué estás haciendo? ¿Yo qué hiciste? ¿Orando? Si acabas de orar, me dice. Pero yo se me olvidó, y yo para estar seguro vuelvo a orar porque no tengo paz en mi corazón. Y muchas veces me pasa eso. A veces, hermano, yo quiero estudiar la palabra del Señor y ando con la Biblia bajo el brazo y la ando buscando y leo mi Biblia. Y dice, acuéstate, ya es noche. ¿Sabes qué, hermano? Jesús te da el ejemplo a ti y me da el ejemplo a mí de la comunión como tú y yo no puedes buscar. Eso depende de nuestra relación con Dios. Eso depende de nuestro deseo, querer tener esa entrega con el Señor. Por eso dice, despedir la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba Jesús roncando porque estaba cansado. Tenía sueño y se puso a dormir toda la noche y siguió como el siguiente día durmiendo. Dice la Biblia eso. ¿Y nosotros qué hacemos? No estudiamos, y algunos días domingos es posible, le habla a las 10, está dormido el hermano. Le habla a las 11, todavía sigue dormido.
Si se levanta porque al pobre le dio hambre y sintió necesidad, que tiene que comer. Y lo primero que en nuestra mente, en nuestra vida llega a la mente es que tengo que comer. Jesús dijo, cuando él estuvo con la samaritana y los discípulos fueron a comprar y ellos llevaron alimento, Jesús le dijo, no, mi comida no es esta. Mi comida es que yo predique y termine la obra que el Señor me ha encomendado. Jesús cumplió aquella palabra que dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que el Señor te pide a ti y me pide a mí. Entonces, cuando Él se fue, ya llegando la noche, todavía Jesús dice que estaba allí solo, buscando a Dios en la oración. Mi querido hermano, creo que es la forma como podemos descubrir más intensamente el amor de Cristo en nuestra vida. Qué gusto me daría que los jóvenes que están aquí, unidos a los adolescentes, como Jaciel de 10 años, como Lucio hermana Flora, qué bonito sería que ellos descubrieran este secreto. Y que cuando llegaran unos 20, 25 años, fueran de esos jovencitos que tocan. Cierta ocasión, estaba yo en una reunión y llegó un joven, como de unos 27 años. Y alguien me había hablado bien de él. Este jovencito había sido criado por los papás en el camino del Señor. Había sido enseñado en el camino del Señor. Y alguien me había dicho, cuando ese joven un día tenga la oportunidad y te salude, no te quiero decir lo demás. Yo quedé con aquella curiosidad y en esa reunión este joven llega. Pero era bien dedicado, hermano. Yo quería verle tachas y no le podía encontrar. ¿Se imagina? Quería verle errores y no los podía encontrar. Si él no le hablaba, él iba atrás a la persona, le hablaba y le saludaba. Y se le veía que lo hacía con humildad. Si no le hablaba, ya le iba detrás. Y nosotros no, somos lo contrario. Si no te habla el hermano, pues el hermano sale aquí y tú sales allá. Ese joven no era así, hermano. A mí me dio una lección. Yo era un nuevo en la iglesia. Pero él fue criado, nació en el mensaje. Y los papás lo ayudaron. Y tocaba instrumentos. Predicaba muy bien. A la sorpresa, tengo la oportunidad de que nos saludamos. Cuando él me extiende la mano, sin apariencia, hermano. Vestía humilde, hermano. Cuando él me dio la mano, yo sentí como fuego, hermano, sobre mi mano. Sentí que algo me transmitió. Dije yo, ¿qué hombre este? Y después me doy cuenta que era un hombre que buscaba a Dios día y noche en la oración. Para ser honesto, no se le conoció ni novia. Yo no le conocí, no sé, a través de los años. Pero un hombre de entrega, joven, nació en el mensaje, fue enseñado por sus padres. Pero cuando ese muchacho daba las manos, se sentía la presencia de Dios. Cuando yo hago la pregunta, ¿a qué se debe esto? Dice, una vida de estudio, una vida de oración y una vida de entrega, de comunión con Dios. Buen secreto. Así es que, mi hermano, ese es un punto ilustrativo para ti y para mí. Si todavía no hemos empezado, hagámoslo desde ahora. Si no somos fervientes en la oración, empecemos ahora, hermano. Si despiertas en la noche, levántate. A veces yo no pongo alarma. Yo le digo al Señor, Señor, pruébame si tú estás conmigo. Pruébamelo. Quiero que me levantes entre tales horas a tales horas. Yo despierto, hermano. Porque Dios sabe que mi corazón está en querer ser mejor cada día. Dios sabe que aún con mi debilidad e imperfección, Él sabe muy bien, Él sabe que yo quiero ser salvo. Yo no quiero estar perdiendo el tiempo solamente por aparentar que soy cristiano y vivir una vida desbaratada delante de los ojos de Dios. Yo sé que nadie quiere vivir así. Por lo tanto, ya que tenemos la oportunidad
ya que otros no la tienen. Que estamos en el camino del Señor, vivamos la vida de oración de Cristo y oremos cada día más. Y cuando tú ores más, vas a llegar a descubrir las grandezas que el Señor tiene y las bendiciones que tiene para ti. Yo he podido descubrir muchas en esa forma de ser así. Muchas descubrí y me di cuenta que en verdad una vida de oración te da victoria en el Señor. Una de las cosas que me ayudó mucho a orar y a estudiar, que cuando me decían vas a trabajar el sábado, yo sabía en mi corazón a dónde ir. A dónde ir. Algunas veces perdí el trabajo, otras veces no lo perdía. Pero eso me ayudó a mantenerme hasta ahora. Y aún ahora yo me pregunto, si eso volviese a pasar, yo tendría que actuar de la misma manera. Pero ¿qué te va a llevar a actuar de la misma manera? Una vida de oración. Una vida de comunión con Dios te va a llevar a que tú seas fiel. Busques entrega. Tengas comunión con Él. Y si tú tienes comunión con el Señor, Él no te va a fallar. No te va a fallar. Porque su promesa es fiel. Y si Él la prometió, entonces nosotros tenemos que creer y confiar que Dios es real. Así es que, mis hermanos, mi anhelo y mi deseo es que nosotros, como hijos de Dios, ya recibiendo este sábado, busquemos al Señor en más oración. Hay hermanos que necesitan de una oración consagrada al Señor, hermano. Hay hermanas que necesitan una oración que tenga toque del Espíritu del Señor, hermano, para llevar esta obra adelante. Así es que tú y yo tienes el deber y el desafío de hacerlo. Todos estamos al alcance de lograr esa bendición. Todo está en que nosotros querramos lograrlo, obtenerlo en nuestras vidas para ser cada día mejores cristianos. Que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos dé su espíritu y que el Señor con todo corazón nos llene de su amor, tener más entrega, más comunión y en verdad, ser hombres y mujeres de oración para honra y gloria de nuestro Dios. Vamos a venir de pie, vamos a cantar el himno para el sábado, aunque sabemos que ya estamos en sábado, pero vamos a cantar, vamos a orar y así nos vamos a ir.